¿Cuántos vinimos con corazón dispuesto? Amén. Así que toma tu lugar y vamos a darle la bienvenida a nuestro apóstol también, José Martín Salcedo. La costumbre. Nuestro amado Pocho, que va a tener la primera enseñanza de la mañana. Bendiciones, Pochito. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados. Sean todos muy bienvenidos. Le damos al Señor toda la gloria, todo el honor y toda la honra. Qué privilegio tan grande. Agradezco a Dios por este gran privilegio de poder compartir con ustedes la palabra el día de hoy. Agradezco a mi apóstol que me ha dado el privilegio de compartir con ustedes en este congreso. En esta ocasión quiero hablar acerca de uno de los 3 días proféticos que aparecen en las Escrituras. 3 días proféticos para los cuales nosotros como iglesia debemos de estar bien despiertos, atentos y debemos estar preparados como la iglesia de Cristo que somos, la amada del Cordero, la amada del Señor. Muy temprano ya ahí Stephanie fue recorriendo el camino con su ministración, lo que ella estaba llevándonos a que nos preparáramos como la novia del Cordero que se va a casar un día con el Señor, y todas las alabanzas eran alusivas a ese propósito de que como iglesia debemos estar preparados, listos para el encuentro con el Señor. Ustedes saben que el primer día profético que habla la Biblia está muy cerca, está ahí a las puertas. Es el día de Cristo que comenzó cuando el Señor vino a este mundo, entró a este mundo cuando era el tiempo adecuado. Dice la Escritura que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y dice la Escritura aquí que Él nació de una mujer y nació bajo la ley. Y ahí se inició el día de Cristo. Un día maravilloso que la Biblia dice que Abraham tuvo el privilegio como amigo de Dios de ver ese día y regocijarse en gran manera. Era un día que estoy seguro los profetas en la antigüedad anhelaron ellos poder ser partícipes de ese día, buscaban, anhelaban su búsqueda con respecto a estos días que nosotros estamos viviendo. Ellos deseaban estar aquí con nosotros, ellos deseaban vivir esta temporada tan maravillosa que nos ha tocado a nosotros. Los profetas anhelaban estar y nosotros por gracia estamos en el tiempo adecuado para ver la culminación del día de Cristo. Lo interesante es cómo la vamos a ver, la culminación del día de Cristo. Porque como parte de la iglesia del Señor tenemos el privilegio de llegar a ser la esposa del Cordero. Pero para ello es necesario que nosotros nos preparemos. Ustedes recordarán que cuando la reina Vasti se sublevó contra el rey Asuero, es una figura muy linda que aparece en el Antiguo Testamento. Dice la Escritura que entonces el rey estaba buscando una esposa. Y entonces llamaron a varias doncellas y las pusieron un tiempo de preparación. Así que miramos nosotros, Israel, dice la Biblia en Juan 1, que el Señor vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Israel es esa Vasti que se endureció, se enorgulleció. Y entonces el Señor dijo, bueno, pues entonces me busco otra en lugar de ti. Y se buscó a una que diera la talla, una que estuviera bajo su gusto, en obediencia, como lo fue la reina Esther. Si ustedes miren a Esther, fue una muchacha que fue elegida, fue escogida, fue preparada. La Biblia dice que Hegai se preocupó por decirle a ella lo que al rey le gustaba, cuál era el deleite del rey. Y ella hizo exactamente lo que Hegai le dijo que hiciera. Y hoy el Espíritu Santo está diciéndole a la iglesia lo que tenemos que hacer para ser la esposa del amado.
Y nosotros tenemos que ser como Esther, obedientes y seguir los lineamientos, las instrucciones que el Espíritu Santo le está dando a la iglesia en este tiempo. Yo quiero decirte que aunque la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que los días que vivimos son tiempos difíciles, son tiempos muy peligrosos, son tiempos de mucho engaño, de mucha maldad, sí, porque así lo estableció el Señor que iba a acontecer en los últimos días. Sin embargo, es el tiempo donde hay una promesa de Dios de que enviaría su Espíritu. Vendría el Espíritu Santo sobre toda carne, y miramos nosotros el mover del Espíritu Santo en el mundo entero actualmente, como el Espíritu Santo se está moviendo en diferentes lugares, en lugares donde estaba cerrado completamente el Evangelio, la predicación del Evangelio. Ha penetrado el Espíritu Santo, tocando corazones, revelándosele a gente de religiones muy tradicionales, enemigas de Dios, literalmente enemigos del Evangelio. Sin embargo, el Señor se les ha revelado a gente que estaba en esas condiciones para decirle: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, yo soy la respuesta que ustedes estaban buscando, yo soy la verdad. Y miramos cómo se ha estado revelando, y el Espíritu Santo tocando corazones. Y me impactaba en estos días escuchar el testimonio de un iraní. Y él decía: yo crecí en la religión islámica, y para nosotros los cristianos eran enemigos de Dios. Exactamente la misma historia de Saulo. Saulo tenía celos por la obra de Dios, y por ello perseguía a los cristianos, porque decía que estos son unos herejes, y los perseguía para matarlos. Y dice él que de repente el Señor comienza a revelarse a su corazón, y una persona que se le acerca para presentar el Evangelio le dice que lo ama. Y dice: ¿cómo tú dices que tú me amas? Si nosotros los odiamos a ustedes, nosotros odiamos a los cristianos. Y ver en medio de su necesidad a ese cristiano servirlo desinteresadamente, y decirle: yo te amo, y servirlo. Y él estaba impactado con eso. Y dice: ¿pero por qué tú me dices esto? Y dice: porque el Cristo que yo conozco, que cambió y transformó mi vida, puede hacer exactamente lo mismo con la tuya. Y cuando él comenzó a escuchar esas palabras: ¿cómo así? Que hay un Cristo que transforma la vida. ¿Por qué ustedes aman? Mi Dios dice que tenemos que odiar a los que no son de nuestra religión. Mi Dios dice que nosotros tenemos que matar a los infieles, y ustedes me están hablando de amor. Y de repente la revelación viene a su corazón, y comienza a conocer al Cristo de la gloria, al que cambia, al que transforma, al que hace nuevas todas las cosas. Aleluya. Y tiene un encuentro personal con Cristo, y ahora apasionado con Cristo, predicando el Evangelio en su país, a pesar de las persecuciones, a pesar de lo intimidante que es encontrar a alguien con una Biblia o que esté predicando el Evangelio de Cristo. Posiblemente no solamente lo castigan con cárcel, también hasta lo pueden llevar a la muerte. Y no solamente a él, sino a toda su familia. Pero eso no ha importado cuando el Espíritu de Dios está dentro del corazón de alguien. Cuando el fuego del Señor está encendido en el corazón de alguien, no puede callar, no puede dejar de decir lo que ha visto y lo que ha conocido de Dios. Por eso es importante que tengamos un conocimiento, un acercamiento cada día con Dios, con ese Dios que se hace real en una vida, que transforma un corazón, que transforma una vida, transforma una familia, transforma una sociedad, transforma un país, una nación completa. Ese Dios es digno de ser alabado, es digno de ser exaltado. Y miramos un avivamiento en Irán, y miramos un avivamiento en China, que también es lo mismo. Un régimen comunista, opuesto al Evangelio, y con reglas muy fuertes para los que proclaman el Evangelio. Sin embargo, esas reuniones han ido creciendo, y el Evangelio se ha seguido expandiendo, y hay un gran avivamiento en el mundo. Miramos a Holanda celebrar en las calles, 50,000 personas en las calles proclamando que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Miramos a una España, hermano, una España en la calle llena, 60,000 personas en la calle diciendo: Jesucristo es el Señor. Aleluya.
Hay un gran mover del Espíritu, como lo prometió el Señor en los postreros días. Dice el Señor: antes que venga el día grande, antes que venga el día terrible, antes que venga el día de la ira de Dios, antes que venga el día de Jehová, enviaré de mi Espíritu y habrá un gran avivamiento. Y eso ya está entre nosotros, amados. El Espíritu Santo se está moviendo poderosamente en la vida de la iglesia y de los que todavía necesitan ser alcanzados. Razón por la cual el Señor todavía no ha venido, pero su venida está cerca. Jesús dijo, cuando le preguntaron: dinos, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Él comenzó a responder. Dijo: primera señal, no se dejen engañar. Habrá mucho engaño. Y vemos un engaño en unas dimensiones terribles. Pero a veces el engaño es como tan solapado, como lo sabe hacer la serpiente, que viene solapadamente y se introduce para engañar aún hasta los escogidos de Dios. Y nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos, porque es un tiempo muy particular. Tenemos que prepararnos, estar listos para la boda del Cordero. Tenemos que ser nosotros de aquellos que nos vamos a casar con el Señor. Aleluya. Y por eso tenemos que estar preparados. Como le dijo el hermano Otto en una ocasión al hermano Cuchito, una vez que nos encontramos en Guatemala, y él nos estaba saludando a todos, pero cuando fue a saludar a Cuchito, lo abrazó y le dijo: la novia dice: espera, que todavía me estoy alistando. La esposa dice: ven, Señor Jesús. Y se apartó de él y lo dejó ahí. Ese fue el saludo que le dijo. La novia dice: me estoy preparando. La esposa dice: estoy lista, estoy preparada ya para la boda. ¿Podrá usted decir: yo estoy listo, preparado para el encuentro con el Señor? Aleluya. Miren, amados, decimos estas cosas y la Biblia lo grita por todas partes. El día de Cristo va a culminar muy pronto, cuando el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descienda del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros que habremos quedado seremos transformados y arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos para siempre con Él. Esa es la culminación del día de Cristo. Pero nosotros que hemos quedado tenemos que estar preparados para poder ser transformados. Porque si no hemos logrado alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, si no hemos dejado que el Señor trabaje nuestro carácter, porque de eso se trata. El Señor viene a buscar fruto. Él dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Y eso suena duro, hermano, pero eso es una realidad que salió de la boca de Jesús. Quiere decir que hay gente que comenzó la carrera pero no va a terminar. De hecho, dentro del peligro de los últimos días es que algunos, dice la Biblia, apostatarán de la fe, negarán la fe. ¿Qué está pasando hoy en día con gente que se deja seducir por espíritus que no son de Dios, que traen otro evangelio, que traen otro mensaje y están seduciendo a la iglesia de Cristo? Por eso cuando usted lee en el libro de Gálatas, en esa carta, Pablo le dice: pero ¿quién los fascinó a ustedes para que se alejen de la verdad? Para que caigan de la gracia de Dios que les fue concedida. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Dice una versión. Y hay gente que ha estado, mire, obrando muy finamente como instrumento del enemigo. El enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien va a devorar. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero una vez que culmina el día de Cristo, inicia el día de Jehová, el día terrible, el día de la venganza, el día de la ira de Dios, donde vemos nosotros que la Escritura enseña que durante ese periodo de 7 años habrá una gran tribulación, cual nunca ha habido ni habrá después de ella. Pero lo triste y lo lamentable es que cuando uno lee el libro de Apocalipsis se encuentra que había una gran multitud de todo pueblo, toda lengua, toda nación,
que estaban vestidos de blancos, todos vestiduras blancas, resplandecientes. ¿Y estos quiénes son? Yo no sé, dijo Juan, tú lo sabes. Y le dijeron, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Es decir, que esta gran multitud, conformada por gente de muchos pueblos, de muchas naciones, de muchos lugares, era la iglesia que no se consagró. Hay un mensaje que es inminente. Si queremos ser la esposa del Cordero, tenemos que consagrarnos. Note que Esther estaba separada en un grupo junto a otro grupo que estaba aspirando a ser la esposa del rey, pero ella puso mucha atención a lo que Hegai le estaba diciendo. La iglesia tiene que abrir los oídos para oír la voz del Espíritu Santo en este tiempo, porque el Señor dijo, cuando Él venga, los guiará a toda la verdad, les enseñará todas las cosas que deben de saber. El Espíritu Santo, que es Dios, está trabajando con la iglesia. Y miramos nosotros que Dios quiere que nosotros vivamos en el Espíritu, porque es la única manera en la que nosotros podemos matar al hombre viejo que está viciado, que vive dentro de nosotros. La única manera es viviendo en el Espíritu. Por eso usted lee la carta a Gálatas, dice que vivamos en el Espíritu para que no satisfagamos los deseos de la carne. Y cuando habla de los deseos de la carne, está hablando de obras pecaminosas, adulterio, fornicación, celos, iras, herejías. Hermanos, hay un listado muy grande ahí de cosas que usted dice, no, pero esos no son cristianos. Claro que son cristianos, pero que no quieren hacer morir eso. Se deleitan en el pecado. Están atados, tienen ataduras, pero no quieren soltar las amarras. No quieren que le quiten las amarras. ¿Cuántos saben que cuando el Señor resucitó a Lázaro, lo resucitó vivo? Lázaro vino vivo de la tumba, pero necesitó de discípulos que le quitaran las amarras. Y hay mucha gente que ya nació de nuevo. Sí, claro que sí, conoció a Cristo. Claro que sí, nació de nuevo. Pero tiene que hacer morir las obras de la carne. Pastor, ¿y cómo yo, si soy un fornicario, un adúltero, hago morir la fornicación y el adulterio? Matándolo. ¿Y cómo hago eso? Apártate de la iniquidad, apártate del pecado, corre, huye del pecado. Busca ayuda, mira, búscate a un hermano, búscate a un pastor, búscate a un ministro. Dile, mire, yo estoy atado a la pornografía, yo estoy atado a la fornicación, yo estoy atado al adulterio, yo le soy infiel a mi esposa, yo le soy infiel. Mire, haga ese ejercicio, busque administración, busque ayuda para que sea librado de eso. Pero hay gente que le gusta eso y quiere estar en eso. Y no lava sus vestiduras ahora, la está manchando sus vestiduras. Y el Señor viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Y si no lavas tus vestiduras ahora con la sangre del Cordero, si ahora no te consagras, si ahora no mueres a esos deseos pecaminosos que están dentro de ti, te vas a tener que ir a consagrar a la gran tribulación. Un periodo donde literalmente se establecerá un nuevo orden mundial en la tierra, un gobierno mundial donde habrá persecución sobre los que no dejen ponerse el nombre, el sello y el número de la bestia. Los que se rehúsan a eso están diciendo, yo no me voy a sellar porque eso es pertenecer al régimen de la bestia, y como yo no quiero ser de ese régimen, yo soy de Cristo, pues entonces los matan por causa de Cristo. Vas a tener que morir por Cristo. Mejor muérete ahora por Cristo. Mejor mata los deseos de la carne ahora.
Aprende a que cada día hay cosas con las que tú estás lidiando, batallando. Si tú eres iracundo, tú no puedes ufanarte de que es lo que pasa, que en mi familia todos somos así. No, bote eso, quítese eso de encima. Eche la ira de su vida, quítate la ira, dice la Biblia en la carta de los Colosenses, capítulo 3, verso 8. Quítate la ira, quítate el enojo. Deja de estar de enojón, de iracundo, de como volcán quemando a todo el mundo cuando te ahí llenas de ira, lastimando a la gente. Porque Jesús enseñó una gran verdad: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Y tú sabes de qué nos habla la cruz a nosotros. La cruz nos habla de tres cosas, nos habla de tres eventos. Nos habla a nosotros de nuestro pasado, que es esa cruz que está ahí metida en la tierra. Nos habla de nuestro pasado. Nuestro Señor Jesucristo perdonó nuestro pasado. Él en la cruz del Calvario clavó el acta de los decretos que nos era contraria y la exhibió públicamente, triunfando sobre los principados y las potestades. De manera que Jesucristo borró nuestro pasado, de modo que si alguno está en Cristo es una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron. He aquí ahora todas son hechas nuevas. Desde que estamos en Cristo tenemos que entender que si antes éramos iracundos, si antes éramos mentirosos, si antes éramos ladrones, si antes éramos fornicarios, todas esas cosas tenemos que quitárnoslas de encima. ¿Cómo lo hacemos, pastor? Bueno, busca ayuda para ser libre. Y una vez que eres libre, permanece en la libertad en Cristo Jesús. ¿Cómo hago eso? Viviendo en el Espíritu. Porque solamente viviendo en el Espíritu no se satisfarán los deseos de la carne. Es la única manera. Entonces necesitamos nosotros que, culminado el día de Jehová, que es un periodo de la ira de Dios, donde vemos nosotros 4 tipos de juicios que van a venir sobre el mundo. Los 7 sellos primero, luego las 7 trompetas, luego los 7 truenos que no permitieron a Juan escribir acerca de qué se trataba eso, y finalmente las 7 copas de la ira de Dios. Son juicios escalonados que van a venir sobre este mundo que no amó la verdad. ¿Quién es la verdad? Así que la gente que no quiere nada con Cristo se va a enfrentar a un panorama muy difícil. Se va a tener que enfrentar a una situación terrible, de una tribulación cual el mundo jamás ha vivido. Y miren que el mundo ha sufrido tribulaciones y que ha tenido periodos de juicios, y terribles juicios han venido sobre la tierra, pero jamás se van a poder comparar con lo que va a haber en la 70ª semana de Daniel, con lo que va a haber en el día de Jehová, que es el segundo día profético que habla en la Biblia. Y al final, nuestro Señor Jesucristo, junto con la iglesia triunfante, gloriosa, victoriosa, vendrá, descenderá del cielo, y dice la Escritura que va a enfrentar a esa coalición de enemigos que rodeará Jerusalén, la tendrá sitiada a Jerusalén para venir y destruirlos el Señor. Entonces, en el libro del profeta Ezequiel dice: durante 7 meses estarán recogiendo los cadáveres de toda esa multitud que estaba enfrentando a Israel, porque el Señor viene por Israel, porque el Señor no se ha olvidado de Israel. El Señor puso sello sobre la frente de 144,000 judíos. Le puso una tau. La tau es la última letra del alefato hebreo, que significa madurez. El Señor viene de 12,000 de cada tribu, va a recoger a los maduros, a los que estaban destinados, preparados, y los va a sellar y va a venir por ellos. El Señor viene por Israel. El Señor no se ha olvidado de Israel. Nunca se ha olvidado de Israel. Él hizo una pausa, pero vendrá por Israel después. Y nosotros vendremos con el Señor. Y ahí se inicia el día de la eternidad para los judíos, pero ya para nosotros comenzó el día que recibimos a Jesucristo.
Porque Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y se refiere a la vida eterna que Él nos vino a regalar por gracia a los que hemos creído en Él. Amén. Entonces hay un día de la eternidad. Y yo quiero que usted me acompañe, por favor, a la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Me llama mucho la atención que en el contexto el apóstol Pedro comienza a hablar acerca de que en los postreros días habrá mucha gente burladora. ¿Y de qué se va a burlar la gente? Justamente de que Jesucristo vuelve, que Él regresa, de la promesa que Él hizo, que regresaba pronto. Entonces, mucha gente hoy en día se burla de eso. Mucha gente hoy en día ataca a la iglesia de Cristo, que creemos que en la culminación del día de Cristo la iglesia será arrebatada. Dice que eso no ha de acontecer. Hay algunos que dicen que ya eso sucedió, que cuando Cristo resucitó entre los muertos, los que resucitaron con Él son las primicias, y que ya eso sucedió, y que sí, eso está muy bonito en teoría, pero en la práctica eso no es la verdad, porque cuando el Señor venga por su iglesia, y la iglesia sea arrebatada, se desata los 7 años de gran tribulación, y el mundo no ha vivido esos 7 años de gran tribulación. Así que si hubiera acontecido que cuando Cristo hace 2000 años resucitó entre los muertos, si la iglesia arrebatada hubiese sido los que estaban ahí con Él, ¿por qué no se llevó a los discípulos que estaban vivos? ¿Dónde está el cumplimiento de y los que estamos vivos seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos? ¿Dónde está eso? Eso no sucedió. Los discípulos se quedaron ahí, y los discípulos fueron perseguidos, y les tocó vivir un tiempo de mucha premura, de mucha persecución, tiempo muy difícil, pero en la misma medida en que los perseguían, eran esparcidos por diferentes lugares y llevaban el evangelio a diferentes lugares, y la palabra crecía y la palabra se expandía por todas partes. Y es exactamente lo que nosotros estamos viviendo. Nos estamos viviendo tiempos de prueba, nos están probando, porque es necesario que nuestra fe sea puesta a prueba. Pero en medio de la prueba, los que nos rodean, los que nos ven, los que nos miran pasar la prueba y dicen: wow. Pero no parece que está viviendo un proceso como ese que está viviendo. La gente que nos mira alrededor, que ve el fruto del Espíritu en medio de la prueba, porque, hermano, el fruto del Espíritu se hace manifiesto en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Lo que quiere decir es que cuando un cristiano está siendo probado y está tranquilito, como que nada está sucediendo, está reflejando el fruto de la paz. Y los que están alrededor están diciendo: wow, pero ¿cómo es posible que esta persona que está viviendo ese proceso tenga esa paz tan extraordinaria, como que nada estuviera pasando, y que tenga gozo? Eso no se puede, eso el mundo no lo puede entender. ¿Cómo uno puede estar fortalecido en medio de la prueba, hermano? Gozoso. Como dice la Escritura, estad siempre gozosos. De la única manera que se puede estar siempre gozoso es estando lleno del Espíritu. De la única manera en que se puede estar siempre gozoso es estando siempre en oración, confiado en Dios, dependiendo de Dios, diciendo: Señor, como dice nuestro apóstol, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero me va a gustar ver cómo lo vas a hacer. Esperanzado, lleno de fe, lleno de esa pasión de saber que el Señor va a obrar. Si Él me sacó una vez de esa situación, Él lo va a hacer otra vez. Aleluya. Porque Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Entonces, mira, amado, mira lo que dice aquí: que habrá burladores, pero dice ahora
crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Me detuve un rato para ver un poco acerca de la gracia de Dios. Porque nosotros recibimos un favor que no merecíamos. Una dádiva, un regalo inmerecido. Y ese regalo inmerecido, esa dádiva inmerecida, que es la salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fue por gracia. Y entonces me puse a mirar en la Biblia qué es la gracia y desde cuándo en la Biblia se habla de la gracia. Y me llevé el gozo de ver que esa gracia siempre ha estado disponible para la raza humana. Y yo quiero que nosotros vayamos y veamos qué es la gracia. La gracia no es licencia para pecar, sino para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Si usted dice, yo estoy viviendo bajo la gracia, y de hecho así es lo que hemos conocido en Cristo, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia de Dios. La gracia que se manifestó en Jesucristo, ahora se está manifestando entre nosotros. Y por eso ustedes miran que el Señor Jesucristo fue un hombre, 100% hombre, que fue tentado en todo, pero en él no hubo pecado ninguno. La gracia del Padre se manifestó sobre el Señor Jesucristo, dándole esa bendición de poder resistir a toda situación y poder entonces confrontarla. Me gustó ver que desde la antigüedad se está hablando de la gracia de Dios. En el libro de Génesis capítulo 6, versículo 8, dice la Biblia: mas Noé halló gracia delante de Dios. Y yo diría que desde antes podemos mirar la gracia, desde el huerto. Porque Dios, dice la Biblia, tuvo misericordia de ellos. ¿Y qué hizo? Los vistió de pieles cuando estaban desnudos, cuando estaban escondiéndose de Dios, avergonzados y cubriéndose con hojitas de higuera. Dice Dios que buscó piel de cordero para vestirlos. Y los cubrió con la piel del cordero. Y si hubo piel de cordero, hubo derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado. Entonces el Señor tuvo misericordia y mostró esa gracia. Fue un favor inmerecido para Adán y Eva, que habían quebrantado la palabra que le había sido dada de parte de Dios para que fueran obedientes y para que comieran de todo árbol del huerto, aún del árbol de la vida. Sin embargo, comieron del árbol que Dios le había dicho que no comieran. Desobedecieron a Dios. Y por ello la muerte entró al mundo, por ese pecado de Adán. Pero Dios tuvo misericordia de ellos, vistiéndolos de pieles y sacándolos del huerto para que no se eternizaran, para que no entraran al día de la eternidad perdidos. Porque usted puede entrar al día de la eternidad de dos maneras: o salvo o condenado. No hay neutro. O entra perdido el día que se enfrenta ante el gran trono blanco. A uno los apartará a la derecha y a otros hacia la izquierda. Y habrá salvos y condenados. Y esta es la condenación. Porque algunos podrían decir: pero Dios sí es injusto porque señaló a algunos para que se perdieran. No, Dios no señaló a nadie para que se perdiera. Espérenme un momento. Justamente es la gracia de Dios que le dio la oportunidad a toda la creación para que se salvara. Esta es la condenación: que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. El problema no está en el cielo, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros, los seres humanos,
que teniendo la oportunidad de elegir bien, de escoger bien, decidimos elegir mal y escoger hacer mal. Así que el problema está en nosotros, no está en Dios. La gracia entonces no es una licencia para pecar. Algunos cristianos, como yo estoy en la gracia y como ya yo soy salvo, no importa lo que yo haga, no importa cómo yo viva, yo soy salvo. Yo me voy a ir con el Señor. Hermanos, eso es muy peligroso. Esa doctrina es muy peligrosa. La doctrina de salvo siempre salvo. Eso es muy peligroso. Si no, el apóstol Pablo no le hubiera dicho a la gente de Filipos lo que le dijo: guardad vuestra salvación con temor y temblor. Hermano, la salvación fue gratis. No hicimos nada para merecerla. Fue por gracia de Dios. Pero a nosotros nos corresponde conservarla. Y nos corresponde elegir el estatus que queremos tener. Si la novia del Cordero o los invitados a la fiesta de la novia del Cordero. Usted elige. ¿Cuántos quieren ser la esposa del Cordero? Así que tenemos que prepararnos para ello. Tenemos que alistarnos. La gracia es la capacidad que nos da Dios para que podamos vencer el pecado. Dios nos ha dado esa capacidad. ¿Cómo podemos vencer el pecado? Viviendo en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, haremos morir en nosotros las obras pecaminosas de la carne. Entonces, es importante ver la palabra Shen, es la palabra que aparece cuando dice Noé halló gracia. En hebreo la palabra gracia es Shen y significa favor, gracia, encanto, elegancia, aceptación. Eso significa la palabra gracia. Lo repito otra vez, significa favor, gracia, encanto, elegancia, aceptación. Si usted se da cuenta, la Biblia nos está enseñando a nosotros desde el comienzo de la Biblia hasta el final que hay una gracia disponible para la raza humana. Dios ha dispuesto su gracia en todas las dispensaciones. Note un detalle muy interesante. En Romanos capítulo 6, versículo 1 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Porque como dice la Biblia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y ahora Pablo está diciendo, esperen un momentito. ¿Ustedes quieren decir que hay que continuar pecando para que haya gracia, para que la gracia se siga manifestando abundantemente? De ningún modo. Eso no puede ser así. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Y entonces comienza a decir cosas muy interesantes en ese capítulo 6, porque allí él habla de que los que hemos creído en Cristo Jesús, de una vez que hemos recibido esa gracia, la salvación que viene a través de Jesús al haber creído en Él, debemos identificarnos con Él en su muerte y en su resurrección. Y por ello, en el versículo 3, usted lo lee en su Biblia, Él está diciendo que nos identifiquemos con Cristo en su muerte y en su resurrección, para que así como el Espíritu obró resucitando a Jesucristo de entre los muertos, también opere en nosotros, sacándonos del agua para vivir en una vida nueva, una novedad de vida. Entonces, la novedad de vida en el creyente es una administración que ocurre, empieza después de haber recibido a Cristo, cuando nos identificamos con Él en el bautismo en agua, en su muerte y en su resurrección. Por eso es que el bautismo en agua no se puede estar postergando tanto. Es una administración que debemos de procurar. La iglesia del principio, la gente creía y era bautizado de una vez. La iglesia de ahora se ha inventado tantas cosas para evitar ese bautismo a la gente, hermano. Y ha bloqueado tanto eso. Y la gente ahora, usted le habla de bautismo y espérate que no, es que no estoy preparado. Algunos dicen eso. ¿Saben por qué lo dicen? Porque fueron mal enseñados en algún lugar.
Pero otros lo dicen porque quieren seguir embarrados en el pecado y no quieren nada de compromiso con Dios. Porque cuando uno baja al agua, por la fe, el cuerpo de pecado queda sepultado y salimos a una vida nueva. Entonces ahí están ocurriendo muchas cosas, hermanos, desde que creímos en Cristo. Entonces, note un detalle. Por eso es que Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Una cosa es ser un creyente y otra cosa es ser un discípulo. Por eso es que me gusta tanto la Biblia, porque en la Biblia aparecen muchas palabras que hablan de conocimiento de Dios. Crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios. Acuérdense que fue el primer versículo que vimos en la segunda carta de Pedro 3:18. Que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios. Me gusta mucho eso, porque el conocimiento de Dios en la Biblia va desde lo más simple hasta lo más complejo, si pudiéramos utilizar esa expresión. Pero déjenme decirles cómo. Por ejemplo, conocimos a Cristo. Muy bien, conocimos a Cristo, nos lo presentaron, lo aceptamos como nuestro Salvador personal. ¿Tú eres creyente? Sí, soy un creyente. Yo creo en Cristo. Yo acepté a Cristo. Yo recibí a Cristo. Soy un creyente. Pero todavía no soy un discípulo. Entonces, además de la información que me llevó a reconocer que soy un pecador y que necesitaba la salvación que solamente Jesucristo vino a darle al hombre, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, nadie más. Y cuando entendimos esa verdad, le entregamos nuestro corazón a Jesús. Pasamos de ser simples criaturas que vivíamos en las tinieblas, bajo el yugo de Satanás, y ahora somos hijos de Dios, ¿sí? Lavados por la sangre preciosa de Cristo en el reino de la luz. Salimos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Vinimos de muerte a vida. Ahora estamos vivos, somos creyentes, pero no debemos conformarnos con eso. Tenemos que ser enseñados, instruidos. Por eso es que es tan importante que usted se inscriba a Mies, porque tenemos que ser discipulados, enseñado, instruido, conocer qué dice la Biblia acerca de nuestra fe, qué dice la Biblia acerca de nosotros que ahora somos nuevas criaturas, cómo debemos vivir como nuevas criaturas, qué cosas agradan a Dios, qué cosas no agradan a Dios, cuál es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Entonces, para poder ser santificados necesitamos consagrarnos. Así que como discípulos uno aprende todo eso. Uno aprende que uno como cristiano tiene que consagrarse no a la iglesia, a Dios. Dedicarle tu vida a Dios. Y es obvio que dentro de la iglesia, porque la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque, déjame decirte este secretito, solamente el buen óleo se manifiesta en la casa de Dios. El buen óleo tú no lo vas a experimentar en tu casa. El buen óleo tú no lo vas a experimentar en una reunión X por ahí. Cuando tú estás en la casa de Dios, ahí desciende el buen óleo. Ahí desciende esa unción poderosa del Espíritu de Dios y se manifiesta en nosotros, cambiando nuestro carácter, haciéndonos conocer que hay cosas que son vergonzosas de las que tenemos nosotros que despojarnos. Que en lugar de estar ufanados, lo que pasa es que yo soy un iracundo porque mi familia, todo el mundo así es. Nosotros somos iracundos. Los apellidos tal, no nos dejamos de nadie, a nadie le pedimos perdón, nosotros no nos inclinamos delante de nadie. Soberbia se llama eso. Altivez. Y la Biblia dice, y antes de la caída está la altivez. Eso hay que despojarse de eso. Hay que quitarse de eso para poder entrar al día de la eternidad como salvo. Hay que despojarse de todo eso. Y eso es ahora. Pero de discípulos tenemos que convertirnos en servidores. Porque el que no sirve, no sirve.
Entonces note, creyentes, discípulos, siervos de Dios. A ver cuántos siervos de Dios hay aquí. Si usted no está sirviendo en algún área de la iglesia, mire, busque de parte de Dios, háblele a Dios: Señor, yo quiero servirte. Dime dónde yo te puedo servir. Señor, tú me has dado talentos, dones. Dime cómo lo pongo a disposición del cuerpo de Cristo. ¿Dónde yo puedo servirte con eficacia? A lo mejor usted tiene el don de servicio. ¿Saben ustedes que hay un don que se llama el don de servicio? Ese es un don tremendo, de poder servir, de poder presidir, de poder dirigir. Son dones del Espíritu que Dios le da a la iglesia para la edificación de la iglesia. Entonces usted tiene que decir: ven acá, pero si yo soy un profesional en la computación, y aquí hay un grupo de arte, de multimedia, que trabaja para sacar todas esas artes y sacar toda esta transmisión y todas estas cosas, yo puedo poner lo que yo sé hacer en el servicio de Dios, y yo puedo servirle a Dios a través de ese medio. Porque usted no se puede quedar simplemente: yo soy discípulo de Cristo y está bien todo. Usted tiene que servir, porque el que no sirve, no sirve, hermano. Pero note que el Señor después le dice a los discípulos: siervos. Ya no los llamaré más siervos, porque los siervos no conocen el corazón de su amo. Ahora los llamaré mis amigos. Y note cómo vamos entonces ahora pasando de fase en fase: creyente, discípulo, siervos, amigos de Dios. Y mira la ventaja de ser amigo de Dios. Mira a Dios a una ciudad que está en pecado, que se llama: hartaron con su pecado. Esa versión popular dominicana. Ya estamos hartos. Dijo Dios: estoy harto de tanto pecado de esta gente. Me lo voy a llevar a todo, voy a acabar con todo. Y le dice a su amigo: mira, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y le dice a su amigo Abraham: Señor, ¿y vas a destruir al justo con el injusto también? Si hubiera 50 justos, Señor. Bueno. Si hubiera 50 justos, por amor a los 50 los perdonaría. Mira la importancia de que haya justos en una ciudad. Mira la importancia de que haya justos en una ciudad. Por eso debemos de predicar el evangelio, para que en nuestra ciudad se esparce el evangelio, crezca cada día más el evangelio, se llene el evangelio por todas partes, y que la justicia de Dios, cuando mira a los justos, dice: uy, le venía esto. Ustedes saben por qué. Miren, los predictores meteorológicos de la República Dominicana fallan tanto. No es porque son ineficientes en el conocimiento que tienen de la materia que ellos estudiaron. No es porque ellos no saben leer los mapas atmosféricos. No es que ellos no saben interpretar el clima cuando ellos miran en sus satélites lo que está viniendo para la isla. No es que ellos no saben. Es que cuando ellos dicen: se aproxima para la República Dominicana un huracán que la va a partir en dos, los justos nos tiramos a decirle: ten misericordia de nosotros, Señor. ¿Y qué hace el Señor? Tiene misericordia de nosotros y manda esas aguas para otro lado, esos vientos para otro lado. Y ahora los predictores quedaron en vergüenza. Yo creo que los predictores van a tener que conocer al Señor también, para que cuando digan: se aproxima el huracán tal, que si es la voluntad de Dios va a pasar por tal lugar en la República Dominicana. Porque de lo contrario van a seguir errando. Y es porque hay justos que claman a Dios. Entonces: Señor, y si hubieran 30, bueno, por amor a los 30 los perdoné. Si hubieran 20, por amor a los 20. Ay, Señor, mira, es mi sobrino que vive ahí, metido ahí con su familia. Bueno, pues voy a enviar a gente que lo saquen de ahí, porque voy a destruir esa ciudad. Ustedes saben, Señor
envió 2 ángeles, llegaron a la casa de Lot para sacarlo porque iba a venir juicio sobre ellos. Es la ventaja de tener un amigo como Dios. Intercedió para que su familia fuera sacada del medio de los juicios. Figura de la iglesia que va a ser quitada del medio de los juicios. La iglesia que va a tener que lavar su vestidura en la gran tribulación. Bueno, digamos otra, que eso es también importante que lo sepamos, pero miremos esto. Dios quiere que seamos sus amigos porque necesitamos llegar al conocimiento tal, que estemos enterados de las cosas que Dios está haciendo. Porque Dios revelará a los santos las cosas que han de suceder. De hecho, nos dio un avance extraordinario cuando nos reveló a través de Cristo Jesús lo que iba a suceder pronto. Ese es el libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo de las cosas que van a suceder pronto. Van a suceder. Y ahí tenemos un panorama que estamos mirando nosotros. Wow, cómo todo se está hilvanando para que suceda lo que Él dijo que iba a suceder. Por ejemplo, Él dijo, en los postreros días, dice el Señor. En los postreros días, dice el Señor. Yo sé que ya se me fue mis 50 minutos, pero voy a terminar dentro de un rato. En los postreros días, dice el Señor, serán como los días de Lot y como los días de Noé. Y miren que estoy en la gracia, bendito Dios. Bueno, porque estoy en la gracia voy a tomarme unos minutos más. Pero voy a terminar pronto, no se preocupe. No un pronto como el del Señor, que dijo aquí yo vengo pronto, pero voy a terminar pronto. Entonces miramos nosotros aquí que los días postreros serán como los días de Noé. En los días de Noé había mucha violencia. ¿Y qué estamos mirando nosotros hoy en día? Mucha violencia. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Y eso lo estamos viendo y oyendo en la actualidad. Casi el mundo entero involucrado en guerras y rumores de guerras. Porque es en plural. No solamente hay guerra bélica como la que están sosteniendo Israel con los gazatíes, con los iraníes, sino también guerras tecnológicas, guerras de diferentes naturalezas. Habrá terremotos en diferentes lugares del mundo. La tierra está temblando hoy más que nunca en todas partes. Terremotos por diferentes lugares. Habrá hambres, plural, hambre de alimento, hambre espiritual, hambre de conocimiento, hambre, en diferentes índoles hay hambres, como lo dijo Jesús, que iba a haber en los posteriores días. Son señales que nosotros miramos y decimos, pero se está cumpliendo exactamente como lo dijo Jesús. Se va a cumplir como lo dijo el Señor, porque Él no miente, Él es la verdad. Y lo que Él dijo se ha de cumplir. Así que habrá hambres. Y veremos nosotros que Él dijo, todavía no es el fin. Es decir, que aunque nosotros veamos todo lo que está sucediendo, y la gente dice, va a venir una tercera guerra mundial, y el mundo está preocupado por eso, yo miro desde otro ángulo lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice que hay un fortalecimiento de Babilonia, que es Irak, que ahora mismo no hay tal fortalecimiento. Ahora mismo hay un intento de estar fortalecidos, pero están debilitados. Habrá un fortalecimiento del imperio medo-persa, los turcos, los iraníes,
los que estaban formando el imperio medo-persa en ese tiempo, y el imperio griego y el imperio romano. Si ustedes miran, cuando desciende la piedra que va a destruir esa estatua, todos los imperios están de pie. Sabemos que históricamente eso se cumplió, lo de la imagen de la estatua, pero va a volver a resurgir. Y por eso ustedes miran que el imperio turco, su presidente, su rey, dice: nosotros anhelamos volver a ser el imperio que una vez fuimos, el imperio otomano. Y se están preparando sus fuerzas armadas y su gobierno está dirigido hacia un propósito: volver a ser una potencia mundial. Y lo mismo dicen los griegos, y lo mismo dicen, y el eslogan parecería un eslogan entre los presidentes de los países en la actualidad, que queremos ser una potencia, queremos ser, pero es para el cumplimiento de esto. Se fortalecerán estos reinos, porque al final serán destruidos cuando el Señor Jesucristo venga. La piedra que desciende del cielo. Por ello, hermano, nosotros estamos esperando una tercera guerra mundial. Espérese, no se impaciente tanto. Que lo que viene ahora es que la iglesia sea quitada de en medio, que se desate la ira del Señor sobre la faz de la tierra, y que al final de los 7 años venga el Señor a buscar a su iglesia. Mientras, lo que se está preparando es el nuevo orden mundial. Se está preparando el mundo para tener un líder que gobierne las naciones, porque va a venir un líder que traerá paz y que va a convencer a Israel de hacer alianza con él y de hacer pactos de paz con él. Pero a la mitad de la semana se van a sentar en el templo que los judíos están a punto, o bueno, van a construir. Cuando una vez la iglesia sea quitada, van a levantar, van a sacar a la luz ese templo de adoración, y entonces ocurre lo que va a ocurrir. Note usted el detalle, que en la 70ª semana Israel se fortalece, levanta un templo, hace un acuerdo de paz, pero a la mitad de la semana ese rey de la tierra que todos habían anhelado y deseado tanto, llegará a sentarse en ese templo y va a decir: un momento, ustedes están adorando al Dios equivocado, porque Dios soy yo, y es a mí quien hay que adorar. Es el anticristo. Y viene una persecución para los santos, para la iglesia, para el Israel que está en ese momento ahí. Israel es perseguido y es asediado, y hasta que vemos nosotros al final de los 3 años y medio últimos, está rodeada toda Jerusalén de enemigos, sitiada. Y es ahí cuando desciende la piedra que viene del cielo y ¡pam!, le pega a los pies de la estatua para destruirla. ¿Se dio cuenta? Y por eso ustedes miran que si ustedes miran, ¿por qué Irán se envalentonó contra Israel? ¿Y por qué Irán bombardeó a Israel? ¿Y por qué? Porque ellos están diciendo: nosotros somos fuertes, nosotros hemos crecido, y se han envalentonado a punto tal que han amenazado no solamente a Israel. Bueno, y de hecho bombardearon ya a Israel. Ahora la amenaza es contra el reino donde todo el mundo se quiere ir en Yola. Todo el mundo está centrado en que, hermano, ya le mandaron una amenaza, una alerta de amenaza para ellos, porque ellos están apoyando a Israel. Y esa es la realidad que nosotros estamos mirando ahora. Pero dijo Jesús: no se turbe vuestro corazón, tranquilitos, tranquilos, estén en paz, reposados. Eso no es para nosotros. Nosotros somos aquellos que dijo el Señor: no toques el aceite ni el vino. ¿Cuántos tienen aceite y vino aquí? El gozo del Señor y la unción del Espíritu Santo sobre usted. Entonces eso no es para nosotros. Ese día de la ira no es para nosotros. Entonces sigamos aquí con la gracia de Dios. Ay, Dios mío, bendito sea el Señor. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Entonces aquí hay una advertencia.
donde la Biblia dice que los cristianos que ya nacimos de nuevo, que ya fuimos creyentes, que ya fuimos discípulos, que ya fuimos servidores, que ya nos constituimos en amigos de Dios, que disfrutamos de los poderes del siglo venidero, de la unción del Espíritu Santo, del mover del Espíritu. Pero ¿qué resulta? Que como en los posteriores días vendrán espíritus engañadores, hay una facción de la iglesia que se descuida con eso. Yo quiero decirte que la iglesia hoy más que nunca está siendo bombardeada por muchos sectores. Por ejemplo, el judaísmo ha atacado la iglesia de Cristo, porque los judaizantes no tienen su mirada en la gente en conversa. Los goyim, los gentiles inmundos, como le llaman los judíos, o le llamaban los judíos de la primera era, a los gentiles. No, su mirada es sobre la iglesia para que cambien, para que vuelvan a las raíces hebreas. Y con palabras muy bonitas sacadas del hebreo, le quieren decir a usted: usted no ha estudiado bien la Biblia, y la Biblia que usted tiene es una Biblia incorrecta. Usted tiene que entrenarse en el hebreo para conocer las raíces suyas. Y resulta que en esas están queriendo esclavizar a la iglesia otra vez. Gálatas capítulo 5. Oh, cómo han caído de la libertad para dejarse esclavizar y volverse bajo los ritos y los rudimentos de la ley. Jesucristo vino a librarnos de los rudimentos de la ley. La ley era imperfecta. La ley solamente nos indicaba: tienes fiebre, eres pecador. Pero la gracia vino para decirte: yo borro tus pecados, yo borro tus transgresiones, yo borro tus maldades, yo borro tus iniquidades, yo te perdono. Hermanos, ¿cómo vamos a orar con la cabeza cubierta por Dios? Cuando Pablo dejó escrito en la carta a los Corintios que orar con la cabeza cubierta, un hombre orando con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza, que es Jesucristo. ¿Cómo va a estar un hombre orando con la cabeza cubierta? Por Dios, explíqueme eso. Quien escribe eso no era un desconocedor de la ley. Fue Saulo, el Saulo que se convirtió en Pablo. Pablo era fariseo de fariseos. Y en cuanto a la ley, irreprensible, la conocía al dedillo. Instruido en la mejor escuela de la ley, la de los pies de Gamaliel. Y Pablo le dice a la iglesia: no es justo que la iglesia esté orando con la cabeza cubierta. Los hombres no se pueden cubrir la cabeza para orar, porque están afrentando a su cabeza, que es Jesucristo. Él puso un principio: Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer. Así que la mujer sí debe de orar cubierta. Por causa de los ángeles dice que debe colocarse su velo a la hora de la oración. ¿Sí? Eso sí es una instrucción bíblica. La mujer sí, pero no el varón. ¿Y por qué para tú estar correcto y para tú salvarte tienen que circuncidarte? ¿Qué doctrina es esa? ¿Quién te dijo a ti que por tú circuncidarte o ser incircunciso tú eres salvo o dejas de serlo? La salvación vino por Jesucristo. La gracia de Dios se manifestó a los hombres, regalo de Dios. ¿Y por qué yo tengo que guardar el día sábado para salvarme? Es que el día sábado no salva a nadie. Todos los días debemos estar consagrados para Dios. Todos los días son los días del Señor. Todos los días debemos de vivir para el Señor. Amén. Entonces, mire, amado, cuando ya tenemos ese conocimiento y cuando ya hemos crecido y madurado un poquito, si nosotros nos volvemos otra vez a la ley o menospreciamos el sacrificio glorioso de Cristo, hollamos, pisoteamos lo que Jesús hizo en la cruz. Les dije ahorita que la cruz nos habla de nuestro pasado que fue borrado, pero nos habla de nuestro presente también. ¿Sí? ¿Cómo es tu relación con tu hermano? La Biblia dice: mientras dependa de ti, tienes que estar en paz con todos. Vivir amando a tu hermano como a ti mismo, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es mi relación con la gente?
De eso me habla la parte central de la cruz. De mi relación con los demás. De mi relación con la gente. Cómo yo trato a la gente que está alrededor mío. Debemos de aprender de Jesús, que en lugar de condenar a la gente, le buscaba una solución a la gente. Una mujer adúltera, la ley dice que hay que apedrear al adúltero. ¿Qué tú dices, Señor? Escribió en tierra. Y todo el mundo bajó la piedra y se fue. Mujer, ¿y dónde están los que te condenaban? No, ninguno, Señor, todos se han ido. Ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Miren cómo el Señor trabajaba eso. Es que la gracia no es una licencia para pecar. Miren, es más, el estándar de la gracia es más elevado que el estándar de la ley. Porque la ley decía, el que adultera, el que es hallado en el hecho de adulterio, debe de ser apedreado. Mas yo os digo, palabras de Jesús, que el que mira a una mujer ajena para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Este es un nivel más alto. ¿De qué manera miramos nosotros a una mujer ajena sin codiciarla, sin desearla? Viviendo en el Espíritu. Oíste que fue dicho no matarás, pero yo os digo, cualquiera que le diga idiota a su hermano es reo del infierno. ¿Cómo es nuestra relación con nuestros hermanos? Con aquellos que nos desesperan, porque hay gente que tienen el don de desesperación. Hay gente que desesperan a uno, hermano. Lo sacan a uno de su casilla. ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo lo miramos? Debemos de tener conmiseración con la gente que todavía está trabajando con lo que ya Dios trabajó con nosotros. Porque muchos de nosotros éramos así también. Pero el Señor comenzó a trabajar y nos transformó. Entonces nosotros tenemos que tener la esperanza y la fe de que va a transformar a otros también. Debemos de mirarlo con conmiseración, como miraba Jesús a las multitudes, que los miraban como ovejas sin pastor, y sentía compasión por ellos. Debemos de sentir compasión con la gente. Entonces crezcamos en la gracia, crezcamos en el conocimiento de Dios. Y voy a terminar con este versículo, estos versículos de aquí. Porque si yo pretendo llegar hasta el final de estas notas y de todo esto, me van a fusilar. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿Cuáles cosas? De la culminación del día de Cristo, del encuentro con Él en las nubes para irnos a celebrar las bodas con Él. Estando en espera de esas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Porque la cruz nos habla de nuestra eternidad. Cuando nosotros salgamos de este cuerpo mortal y seamos revestidos de un cuerpo inmortal, entraremos a la eternidad en Dios. Eternidad donde vamos a conocer como fuimos conocidos. Otro nivel más del conocimiento. Note que no es solamente una información de quién era Dios. Nos informaron, dijeron, Él es el Salvador, Él vino a este mundo para salvarte, tú eres un pecador, necesitas de Él, lo conoces y lo aceptas como tu Salvador personal. Pero después en el discipulado nosotros vamos a aprender otras cosas. Necesitamos bautizarnos, necesitamos consagrarnos, necesitamos que venga la santificación de Dios para nuestras vidas. Y eso solamente se da cuando nos consagramos. Él nos separa para Él, para la gloria de su nombre. Y entonces necesitamos los dones del Espíritu, necesitamos anhelar, desear. Los dones del Espíritu son importantes para la iglesia, debemos anhelarlos y necesitamos todas esas cosas. Necesitamos ser llenos del Espíritu para poder hacer morir las obras de la carne. Pero después en el discipulado, cuando ya estamos sirviendo, ya hay otras cosas que ya nosotros manejamos. Sabemos otros detalles que hacemos nosotros cuando en la congregación se manifiestan este tipo de cosas. Cuando hay espíritu que se está moviendo, cuál es nuestra posición como servidores de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo abordamos esas cosas? Eso lo aprende uno en el servicio. Pero Pablo decía, ahora conocemos en parte.
Mas cuando venga lo perfecto, conoceremos como fuimos conocidos. Y ya ese es otro conocimiento. Cuando seamos la esposa del Cordero y entremos en la eternidad y entremos al reino milenial que va a seguir al día de Jehová. Una vez termina el día de Jehová, comienza el reino milenial de Cristo en la tierra, pero es reino eterno para nosotros. ¿Sí? Ya estamos en la eternidad en Cristo, inmortales, sin dolor, sin quebrantos, sin situaciones como las que lidiamos ahora, porque estaremos con un cuerpo glorificado aquí en la tierra, con Cristo Jesús, aprendiendo directamente del Maestro. Nos sentaremos a escuchar al Maestro y seremos delegados por el Maestro. Iremos a los confines celestiales a notificar la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, durante el periodo de la eternidad hay muchas cosas interesantes para nosotros, la iglesia. No solamente que ya no habrá dolor, no solamente que vamos a estar jovencitos, no vamos a estar metidos en un cuerpo de achaques y de quebrantos. Eso pasará. ¿Saben ustedes? Un día, con esto voy a terminar ahí seguro con eso. Yo un día tuve un sueño. Me soñé que estaba reunido con los hermanos de la iglesia en una festividad impresionante, muy gozosos, alegres. Estábamos todos disfrutando de una gran festividad y alcancé a ver dentro de la multitud a mi papá. Y yo me sorprendí. Y yo lo vi, que estaba joven, estaba con su sonrisa tan resplandeciente como él solía dar, esa sonrisa tan impresionante. Y yo le dije: papi, ¿y tú aquí entre nosotros? ¿Cómo es eso? Le digo. Y él me habla y me dice: lo que pasa es que estoy experimentando lo que es la homeostasis. Se desvaneció el sueño. Y yo me desperté. Yo dije: qué sueño tan raro. Qué sueño tan extraño, dije yo. ¿Y qué es la homeostasis? Yo en ese momento estaba en 6º semestre de la carrera de medicina. Justamente en esa semana voy a la clase de hematología y llega la profesora, una rusa que nosotros teníamos que nos daba clase, y dice: la homeostasis es el proceso de los sistemas del organismo donde hay cambio para mantener el equilibrio. Por ejemplo, las células muertas son reemplazadas por células vivas diariamente, constantemente. Yo dije: ¿qué? ¡Wow! Mi papá experimentó una transformación. Y por eso ahora estaba en la festividad con el Señor. Y yo me quedé sorprendido de eso. Primero porque yo nunca había escuchado esa palabra. Y segundo porque me la responden en la misma semana que tengo el sueño. Y yo dije: wow. Yo pensaba que había dicho exanastasis, porque el doctor Ríos había hablado mucho de la exanastasis, sacado del cuerpo, y yo pensaba eso, pero no fue esa la palabra que me dieron, fue homeostasis. Y entonces me la responden en esa misma semana, porque los que resucitan en Cristo no van a resucitar como thrillers. No van a ser cuerpos llenos de gusanos, no, ni van a ser viejitos, ni nada por el estilo. En Cristo tenemos una vida nueva. Y entraremos a una eternidad conociendo cómo fuimos conocidos. Y experimentaremos la bendición de estar con Él. ¿Saben ustedes? Durante el milenio, miren ustedes, el sacerdocio arónico va a ministrar en el atrio exterior. Hay 2 atrios en el templo que se construirá durante el milenio. ¿Sí? Si ustedes leen la Biblia en el libro de Ezequiel, hay dos atrios, un atrio externo y uno interno. Y en el externo estarán ministrando allí los levitas, estarán allí ministrando ahí. Y en el interno y en el lugar santo van a estar ministrando los descendientes de Sadoc.
Pero en el lugar santísimo vamos a estar nosotros con el Señor, la iglesia de Jesucristo. Porque donde Él esté, nosotros estaremos. Entonces miren qué interesante, el Señor, nosotros vamos a estar ahí al lado del Señor, oyendo en primera fila sus enseñanzas magistrales, gloriosas. Porque dice la Biblia que conoceremos cómo fuimos conocidos. Todavía nos faltan muchas cosas por aprender y saber. Y Él mismo nos la va a enseñar. Y por eso la Biblia dice: de Sión vendrá la ley de Dios, vendrá la palabra de Dios. ¿Sí? Y entonces mire qué lindo es que hay un reino eterno que podemos nosotros disfrutar en una dimensión diferente, gloriosa, bendita. Pero para ello necesitamos prepararnos, porque algunos se van a descuidar y lastimosamente van a hollar, van a echar a un lado el sacrificio de Cristo, van a menospreciar el sacrificio que los limpió, que los lavó. Por eso la carta a los Hebreos dice: ay, esta gente solamente tiene una horrenda expectación de juicio sobre ellos. Y fueron gente que gustaron de los poderes del siglo venidero, fueron gente que fueron creyentes, que fueron discípulos, que fueron siervos, pero no llegaron a ser amigos de Dios. Cierra tus ojos. El Señor viene por una iglesia pura y limpia y sin manchas. El Señor está a punto de manifestarse en secreto. Esa es la reunión de la que habló Pablo cuando dijo: con respecto a la reunión con el Señor y la venida de Cristo, no tienen necesidad ustedes de que les hable, porque ya les había hablado muchas veces que iba a haber una reunión con Él en los aires, secreta, solamente la novia, la esposa del Cordero, y luego iba a haber una reunión con todo el pueblo, donde estemos todos juntos, cuando Él venga a buscar a los suyos. Y entonces la Biblia nos alerta que nos preparemos para ese día que está a las puertas, está cerca. Con tus ojos cerrados, hoy más que nunca necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Habla con Dios y dile: Señor, yo necesito ser lleno de tu Espíritu. Y necesito que tú me ilumines, que tú enfoques dentro de mí las áreas oscuras, las áreas pecaminosas, las que no te agradan todavía, Señor, que yo necesito renunciar, que yo necesito matar, que yo necesito hacer morir, no alimentando esas cosas. Y dejar otras que sí las puedo dejar, que sí me las puedo quitar de encima, como la ira, el enojo, el decir palabras descompuestas. Esas cosas sí las podemos nosotros dejar, pero no las podremos dejar por nuestra propia fuerza. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Ahí donde tú estás, habla con Dios y dile: Señor, necesito de ti. Espíritu Santo, necesito que seas tú alumbrándome, que seas tú guiándome, que seas tú, Señor, llevándome, apartándome a la santificación en ti, Señor. Hay una orden de parte de Dios, y la orden es: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. No es si tú quieres, apártate del mal. Estás combinado a apartarte del mal para ser santo y vivir en integridad delante de Dios. Pastor, ¿se está seguro que llegaremos a la perfección? Sí, claro. El que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Por eso la Biblia dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Ahí con tus manos en alto, dependiente completamente del Espíritu, dale gracias a Dios por esa gracia que se manifestó
revelándote a Jesús como tu Salvador, por esa gracia que se manifestó guiándote para que a través de las Escrituras fueras creciendo en el conocimiento de Dios. No te quedaras simplemente con una información de quién era Dios, sino que ahora crecieras, abundaras más en la gracia de Dios y en el conocimiento de Dios. Oh Espíritu Santo, Maestro por excelencia, enséñanos. Por favor, enséñanos. Derrama en este lugar, Señor, de ese aceite fresco, de la unción que nos hace mirar por encima de nuestros enemigos. Señor, derrama sobre nosotros esa unción poderosa para que a través de tu palabra nosotros hollemos serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del mal, Señor, sabiendo que nada nos dañará, Señor. Danos esa unción poderosa del Espíritu para poner a nuestros enemigos debajo de nuestros pies, Señor. Ayúdanos a hacer esa iglesia vencedora, que se prepara, que es ungida con los aceites de la unción, con los perfumes aromáticos, para hacer una ofrenda de olor grato para nuestro Dios cada día cuando nos presentemos delante de Él. Que seamos, Señor, como esa Esther, sensible, sencilla, recibiendo esas instrucciones y poniéndolas por obras cada día, para que seamos del agrado de nuestro Rey, de nuestro Señor. Reciba gracia de Dios, hermano. Reciba gracia del Señor. Recibe gracia de Dios para ser lleno del Espíritu y poder poner las obras de la carne a un lado, matarlas, eliminarlas, sacarlas, e ir creciendo en la verdad, e ir creciendo hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos la gloria a ti. Te damos honor y honra. Muchas gracias, amado Rey, por amarnos. Muchas gracias por revelarnos tu palabra. Y muchas gracias, Señor, por alentarnos a través del Espíritu a que sigamos las instrucciones. Sigamos las instrucciones y seamos limpios, y estén nuestras vestiduras limpias, y podamos oír la voz de Dios decir: por cuanto has mantenido la verdad, por cuanto no has negado la fe, yo te libraré de la hora de la prueba que viene para este mundo. Mantén tus vestiduras blancas, mantente íntegro delante de Dios. De la única manera en que lo podrás lograr es estando lleno del Espíritu Santo. Gracias, Señor, en esta hora. Recibe el honor y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios.